Recuerdo exactamente el color de las paredes de mi cuarto en ese octubre de 2024. Eran de un azul pálido, casi plateado, el mismo que había elegido hace 35 años cuando compramos la casa con Roberto. 35 años. Una vida entera de madrugadas limpiando, cocinando, trabajando en las oficinas del gobierno para pagar la renta, los servicios, la escuela de Andrea. 35 años de memorizar cada rincón de esa habitación, cada grieta del techo que miraba cuando no podía dormir de preocupación, cada mancha de humedad que reaparecía cada lluvia como un fantasma de inviernos pasados. Esa mañana me desperté como cualquier otra, a las 5:30, cuando el cielo aún estaba negro y la ciudad de Monterrey dormía bajo un silencio que ya no existe en ningún lugar del mundo. Mi rutina era sagrada. Levantarme sin hacer ruido, ponerme mi bata vieja de franela gris, preparar café en la cocina antigua que había heredado de mi madre. El café en esa casa nunca supo a otra cosa que a hogar. Es extraño cómo los aromas pueden ser la única verdad que permanece cuando todo lo demás se convierte en mentira. Andrea y Roberto habían llegado la noche anterior con sus maletas. Mi hija, mi única hija, a quien había criado sola desde los 9 años cuando su padre decidió que una nueva vida en Guadalajara era más importante que la familia que había construido. Ella no lo sabía en ese entonces, pero yo escuché todos sus pasos, todos sus llantos, todas sus preguntas de niña pequeña, preguntando dónde estaba papá. Y cada una de esas preguntas se convirtió en una cicatriz que llevo en el pecho como un tatuaje de resiliencia. Roberto era un hombre que había llegado a nuestras vidas hace 3 años. Abogado, divorciado una vez, con una madre llamada Estela que vivía en San Luis Potosí. Debo ser honesta. Nunca sentí que fuera el hombre perfecto para Andrea, pero ella estaba enamorada, y eso era lo único que importaba. Cuando se casaron hace 6 meses, yo lloré de alegría en la iglesia, aunque mis lágrimas llevaban un peso que solo una madre puede entender. El miedo de ser reemplazada, de dejar de ser necesaria, de convertirme en un recuerdo que se desvanece lentamente. Esa mañana, mientras esperaba a que el café hirviera, escuché voces en la sala. Andrea y Roberto discutían en susurros que no eran del todo susurros. Bajé el volumen de la radio vieja que siempre tenía en la cocina, donde escuchaba las noticias locales y las canciones de Marco Antonio Solís, que me recordaban a tiempos mejores. Entonces escuché a Estela. Su voz estaba ahí, en mi casa, a las 5:42 de la mañana. Estela, aquí, ahora, sin aviso previo. Mi corazón hizo un salto extraño, como si supiera algo que mi mente aún no comprendía. Salí de la cocina con la taza de café en las manos, café que ahora sabe a ceniza en mi memoria, y vi a mi hija parada en el pasillo, con Roberto a su lado, y a Estela sentada en mi sofá, el sofá rojo que había comprado con ilusión hace 10 años, el sofá donde Andrea y yo habíamos visto películas los domingos por la mañana. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Andrea con una voz que no reconocí. Era una voz que pertenecía a una extraña, alguien que se parecía a mi hija, pero que no era ella. Estela sonreía desde el sofá. Una sonrisa que he aprendido a reconocer como la sonrisa de quien ya sabe que ha ganado, de quien ya conoce el final de una película que apenas está comenzando. Ella era una mujer de 62 años, con el cabello teñido de un rubio que la naturaleza nunca le dio, con unas manos llenas de anillos de oro que destellaban bajo la luz de la lámpara de la sala. Unas manos que parecían siempre estar ocupadas en ajustar su cabello, en tocar el brazo de Andrea, en establecer pequeñas posesiones sobre todo a su alrededor. «Estela va a vivir con nosotros por un tiempo», continuó Andrea, y en esa frase escuché el final de mi vida tal como la conocía. No suena dramático cuando lo escribo así, con esas palabras simples y claras, pero cuando lo escuché en ese momento, cuando vi cómo Roberto ponía su mano en el hombro de su madre, no la mía, su madre, entendí que algo fundamental se había roto. «¿Por cuánto tiempo?», pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita en sus caras. «Indefinidamente», respondió Roberto.
Su apartamento se está inundando por una fuga de agua. La reparación va a tomar meses. Es lo correcto, mamá María. Es familia. Sí, es lo correcto. Esa fue la frase que me hirió más profundamente. Es lo correcto. Como si lo que yo había hecho durante 58 años de mi vida, todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir, todos esos trabajos que destruyeron mi espalda y mis manos, no fuera lo correcto. Como si el amor que había derramado sobre esa casa, sobre esa niña, que ahora era una mujer extraña, no fuera lo correcto. Estela se levantó del sofá y caminó hacia mí. Llevaba un perfume fuerte, de esos que te golpean las fosas nasales como un puño. María, dijo, extendiendo su mano con sus uñas largas y rojas. Qué alegría verte. Espero no ser una molestia. No era una pregunta. Era una declaración. Era la voz de alguien que ya sabía que sería exactamente una molestia y que disfrutaría cada segundo de ello. Pasaron 5 días. 5 días que se sintieron como 5 años en un calendario antiguo, donde el tiempo se mueve de manera diferente. Estela llegaba a la cocina cuando yo estaba preparando la comida y tomaba el control, sugiriendo nuevas recetas, criticando mi manera de cortar las cebollas, diciendo que en San Luis Potosí hacían las cosas de verdad. Andrea la seguía como una sombra, riendo en sus chistes que no tenían gracia, observando cómo su suegra se movía por mi cocina como si siempre le hubiera pertenecido. Yo me movía alrededor de ellas, tratando de seguir siendo útil, tratando de seguir teniendo un propósito. Preparaba el desayuno, lavaba los platos, limpiaba los pisos que nadie me pedía que limpiara. Es lo que hacen las madres cuando se dan cuenta de que están siendo reemplazadas. Trabajar más, dar más, esperar que el trabajo y la devoción sean suficientes para volver a ser vistas. El 5.º día, Andrea me pidió que fuera a su cuarto, nuestro cuarto, el cuarto azul pálido de 35 años. Ella cerró la puerta detrás de nosotras y por un momento pensé que esto era una conversación privada, una oportunidad para que ella me explicara qué estaba pasando, para que me diera la chance de ser oída. Pero Roberto estaba detrás de la puerta y Estela estaba de pie en la esquina sonriendo. «Mamá, hemos decidido algo», comenzó Andrea, y el tono de su voz era el tono de alguien que ya había sido convencido de algo que no estaba completamente segura que fuera correcto. Estela necesita un cuarto propio. No puede dormir en la sala. Y este cuarto es el más grande de la casa. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. O tal vez fui yo quien se detuvo mientras el mundo continuaba su rotación indiferente. Mi cuarto, susurré. Ni siquiera podía gritar. El shock había paralizado mi capacidad de reaccionar con emoción. Era como estar observando una película de alguien más, una película donde pasan cosas terribles pero no son reales, porque están sucediendo en la pantalla. Nuestro cuarto, corrigió Andrea, aunque ambas sabíamos la verdad. Podemos prepararle la habitación de los huéspedes. Así tendrás tu propio espacio. La habitación de los huéspedes. Aquella habitación pequeña, sin ventanas que recibieran luz natural, con paredes color crema que nadie había pintado desde hacía 15 años, donde solo dormía gente extraña cuando visitaban, donde el aire olía a cerrado y abandono. Andrea, cariño, dije, extendiendo mi mano hacia ella. Habla conmigo. Cuéntame qué está pasando. Ella apartó la vista. Fue entonces cuando Estela habló desde la esquina, con esa voz que ya reconocía como la voz del enemigo, aunque nunca en mi vida hubiera pensado que tendría un enemigo dentro de mi propia casa. La verdad, María, es que Andrea y yo tenemos una conexión especial. Yo entiendo sus necesidades de una manera que se pausó, permitiendo que el peso del silencio cayera sobre nosotras como lluvia envenenada. Bueno, de una manera que tú no puedes. Fue entonces, en ese momento exacto, cuando Andrea se giró hacia mí, y sus ojos no tenían la compasión que esperaba de una hija. Sus ojos tenían lástima, algo peor que la ira, lástima. Ella es más madre que tú, dijo Andrea, y cada palabra fue como una piedra lanzada a través de mi pecho. El silencio que siguió fue el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. Era el silencio del fin del mundo,
del momento justo antes de que todo colapsa, del instante en que una mujer entiende que ha perdido no solo su habitación, sino su propósito, su identidad, su razón de ser. Esa noche, empaqué mis cosas en maletas viejas que encontré en el sótano. Maletas que habían viajado a lugares que ya no recordaba, que llevaban etiquetas de viajes que había planeado pero nunca realizado. Salí de esa casa sin hacer ruido, sin despedirme, sin dejar una nota. Dormí en un hotel de mala muerte en el centro de Monterrey, en una habitación que olía a desinfectante barato y a desesperación. Pero mientras estaba acostada en esa cama extraña, en la oscuridad, con solo mis pensamientos y el sonido del tráfico nocturno afuera, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no al principio. Fue algo más frío, más calculado, más peligroso. Fue la calma de quien entiende que ha sido subestimada, que ha sido invisible, que ha sido olvidada. Y entonces recordé algo que había estado guardado en lo profundo de mi mente. Algo que nunca le había contado a Andrea. Algo que había prometido guardar en secreto hace 25 años. Y en ese momento, en esa habitación de hotel barato, decidí que era hora de que toda la verdad saliera a la luz. A veces, los secretos que guardamos durante décadas no son para proteger a otros, sino para protegernos a nosotras mismas de la verdad que nos destruiría si la dijéramos en voz alta. El Hotel Monterrey Plaza no era el lugar donde una mujer como yo esperaría pasar la noche, pero había dejado de esperar cosas hace mucho tiempo. La habitación 307 tenía una cama que crujía cada vez que me movía, cortinas color marrón que no cerraban completamente y un televisor que solo recibía 3 canales. Pasé la mayor parte de esa primera noche mirando el techo, contando las manchas de humedad como si fueran estrellas en un cielo diferente, un cielo que pertenecía a una mujer diferente. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Andrea. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. Por la 5ª llamada decidí contestar. ¿Dónde estás?, preguntó, y su voz tenía ese tono de pánico que las madres reconocen incluso después de haber sido traicionadas. Mamá, ¿dónde estás? Roberto está preocupado. Estela dice que... ¿Estela qué?, pregunté, y mi voz sonaba como la voz de alguien más. Alguien que no reconocía, alguien que había aprendido a defenderse en el tiempo que tardó en colgar el teléfono. Nada. Solo vuelve a casa. Podemos hablar sobre esto. Fue una reacción exagerada, lo siento. Colgué sin responder. No porque fuera fuerte, sino porque cualquier palabra que hubiera dicho en ese momento habría sido una mentira. Y ya había suficientes mentiras en mi vida. A la mañana siguiente, tomé un autobús hacia San Luis Potosí. No tenía un plan específico, pero mi intuición, esa brújula interna que toda madre posee, me llevaba en una dirección. Necesitaba información. Necesitaba recordar algo que había enterrado tan profundamente que casi creí que nunca había sucedido. Pasé 2 días en San Luis Potosí, en un pueblo pequeño llamado Soledad de Graciano Sánchez, donde una vez había vivido un hombre llamado Carlos Mendoza. Este hombre fue importante en mi vida hace 25 años. Fue importante de una manera que cambió todo, de una manera que solo yo conocía. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles polvorientas, los mismos perros dormidos bajo los árboles, la misma iglesia de piedra blanca, donde las abuelas se sentaban en las bancas a esperar la muerte. Encontré la casa donde Carlos había vivido, una estructura de adobe rosa con ventanas azules, ahora más destartalada, como si el tiempo le hubiera quitado la vida año tras año. Una mujer mayor estaba barriendo el porche. Tenía que tener unos 85 años, la piel como pergamino, los ojos del color del cielo antes de la tormenta. ¿Busca a alguien?, preguntó en ese acento de San Luis Potosí, que yo recordaba tan bien. A Carlos Mendoza, respondí. ¿Vive aquí? Su cara cambió. Se volvió hacia adentro de la casa sin responder, pero escuché voces, y después de un tiempo que se sintió como una eternidad, salió un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco,
con ojos que eran como los ojos de alguien que había visto demasiado y aprendido demasiado poco. «¿María?», preguntó, y en su voz escuché el tiempo retrocediendo. Escuché 30 años de distancia comprimidos en una sola sílaba. 25 años antes. Monterrey. Invierno. Mi marido Roberto estaba en Guadalajara con su nueva novia, o eso creía yo. La verdad era más complicada, más sórdida, más humana. Roberto no estaba en Guadalajara con una novia. Roberto estaba en Monterrey, pero no conmigo. Estaba en otra casa, con otra mujer, una mujer llamada Estela Vázquez. Descubrí el affair en una forma mundana y devastadora. Encontré un recibo de hotel en su billetera. Un recibo de 3 noches en el Hotel Emperatriz. Un lugar conocido por sus tarifas horarias y su discreción. El hotel estaba en el centro, a solo 15 minutos de donde vivíamos. En lugar de confrontar a Roberto, hice lo que muchas mujeres hacen. Comencé a investigar. Seguí a mi marido una tarde después del trabajo. Lo vi entrar al hotel con una mujer rubia de unos 50 años. Esperé en el vestíbulo, con un periódico en las manos, durante 2 horas. Cuando salió, vi su cara de culpa, pero lo que más me golpeó fue ver a la mujer salir detrás de él, riendo como si el mundo fuera un lugar que ella poseía. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, lloré en la cocina. Andrea estaba dormida en su cuarto, ajena a que su mundo estaba tambaleándose. Y fue entonces cuando soné el teléfono. Era mi hermana, quien vivía en San Luis Potosí. «Necesito que hagas algo por mí», le dije. «Necesito que investigues a una mujer llamada Estela Vázquez». Mi hermana era reportera. No una reportera famosa, pero tenía acceso a recursos, a contactos, a la clase de información que la gente normal no podía obtener. En esa época, antes de Internet, estas cosas requerían trabajo real, conexiones reales, sacrificios reales. Lo que descubrió fue peor que una simple infidelidad. Estela Vázquez no era una mujer común. Era una mujer que había tenido un hijo con un abogado importante de San Luis Potosí, un hombre casado que nunca la reconoció, un hombre que murió sin dejar nada a su hijo. Ese hijo era Roberto. Mi Roberto, el padre de mi hija. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Estela sabía que era la madre de Roberto desde el principio. Lo peor era que había venido a Monterrey específicamente para conocerlo, para manipularlo, para ser parte de su vida de una manera que yo nunca lo sabría completamente. Y lo peor de todo era que Roberto nunca me lo contó. Roberto vivió una doble vida durante meses, viéndose con su madre biológica en moteles, mientras yo criaba a su hija creyendo que todo era normal. Cuando finalmente confronté a Roberto con esta información, él se desmoralizó. Lloró como un niño. Confesó que Estela lo había chantajeado emocionalmente, que ella le había dicho que si no quería saber de ella, podía simplemente no decirme nada, que podía guardar el secreto y vivir su vida, que era su decisión. ¿Y elegiste guardar el secreto?, pregunté. Y la traición de esa elección fue lo que más me hirió. Pasaron semanas. Roberto fue a San Luis Potosí a hablar con Estela. Llegó a algún tipo de acuerdo con ella, algo que nunca me explicó completamente, pero que resultó en que Estela desapareciera de nuestras vidas. O eso creíamos. La condición que Roberto impuso fue que nunca le contaría a Andrea sobre Estela, sobre la verdad de quién era ella, sobre cómo su abuela biológica había intentado infiltrarse en nuestras vidas. Fue una condición que yo acepté, no porque fuera lo correcto, sino porque tenía miedo de que la verdad destruyera la familia que había construido. Roberto murió hace 8 años. Un infarto, rápido, sin aviso. Y llevé el secreto de Estela conmigo como una piedra en el pecho. Ahora, sentada en la casa de Carlos Mendoza en San Luis Potosí, recordé por qué había venido aquí. Carlos Mendoza era un abogado, un hombre que una vez había representado a Estela en algunos asuntos legales menores. Él sabía cosas. Él sabía si Estela aún vivía en San Luis Potosí, si tenía amigos, si tenía poder sobre alguien. «Ha pasado mucho tiempo», dijo Carlos, invitándome a entrar a su casa. Su esposa había muerto, me enteré. Vivía solo,
con una criada que venía 3 veces a la semana. La casa olía a viudo, a polvo, a soledad, a comidas cocinadas sin entusiasmo. Necesito saber sobre Estela Vázquez, dije directamente, sin preámbulos. Todo lo que sepas sobre ella. Carlos me hizo té. Un té que sabía a flores secas y arrepentimiento. Luego, se sentó en una silla vieja y comenzó a hablar. Estela Vázquez es una mujer peligrosa, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. No es peligrosa de la manera que uno ve en las películas. No es una asesina. Es peligrosa porque entiende a las personas. Entiende qué los hace vulnerables, qué los hace débiles, qué los hace dispuestos a traicionar a las personas que aman. Me contó historias. Historias de mujeres cuyas vidas Estela había destruido, hombres cuyas familias se habían desmoronado porque ella supo exactamente qué palabras decir. Historias de una mujer que parecía amable, que parecía necesitada, que parecía inofensiva, pero que dejaba destrucción a su paso como una plaga silenciosa. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Eso no lo sé con certeza, respondió Carlos. Pero sé que tuvo un accidente hace unos años, un accidente de coche. Se suponía que murió, pero no fue así. Pasó casi 2 años sin poder moverse, sin poder hablar. Cuando finalmente se recuperó, desapareció de San Luis Potosí. Algunos dicen que se fue a vivir con alguien que la cuidara. Mi sangre se heló. ¿Con quién? No lo sé, María, pero basándome en lo que sé de ella, diría que con alguien que ella ya había identificado como vulnerable. Alguien de quien pudiera vivir. Alguien que la cuidara sin hacer preguntas. Volví a Monterrey esa noche. No en autobús, sino en un taxi, porque necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para entender lo que todo esto significaba. Estela no era una mujer de 62 años viviendo sola en San Luis Potosí. Estela era una mujer que había estado maniobando mi vida desde hace décadas. Estela era una mujer que se había recuperado de un accidente, que había desaparecido de San Luis Potosí y que ahora estaba en mi casa. Con mi hija, con mi marido fallecido, con mi vida. Esa noche estacioné el taxi a 3 cuadras de mi casa y caminé lentamente. La casa estaba iluminada. Las luces del piso de arriba estaban encendidas. Podía ver las sombras moviéndose detrás de las cortinas. Una sombra que reconocí como Andrea, otra que reconocí como Roberto, y una tercera que se movía entre ellas como una araña. Fue entonces cuando comprendí la verdad completa. Estela no había venido a Monterrey para vivir con nosotros. Estela había venido a Monterrey para reclamar lo que creía que le pertenecía. Había venido a tomar a la hija de Roberto, a convertirla en su aliada, a transformarla en una herramienta para su venganza. Y había funcionado perfectamente. Esa noche, en lugar de entrar a la casa, me dirigí a la oficina de un abogado amigo que vivía en el mismo barrio. Le conté todo. Le conté sobre Estela, sobre el chantaje emocional, sobre las mentiras, sobre el secreto que Roberto me había hecho guardar. Le conté sobre el documento que había guardado durante 25 años. Una confesión escrita por Roberto, detallando todo lo que había hecho, firmada y notarizada. El abogado escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó hacia atrás en su silla y me miró durante un largo tiempo. ¿Quieres destruir a esta mujer?, preguntó finalmente. No, respondí. Quiero salvar a mi hija. Quiero que vea quién es realmente Estela. Quiero que entienda en qué ha caído. Eso va a doler, dijo el abogado. Va a doler de una manera que quizás nunca se recupere completamente. Lo sé, respondí. Pero es la verdad. Y la verdad es lo único que queda cuando todo lo demás ha sido destruido. Esa noche, pasé en la oficina del abogado, junto con él, preparando documentos, organizando pruebas, construyendo un caso que no era legalmente contra Estela, sino emocionalmente contra la mentira que había envenenado a mi familia. Y cuando salí de esa oficina, ya no era una madre rechazada. Era algo completamente diferente. Era una mujer con poder, con información, con la capacidad de cambiar el juego. Y Estela no tenía idea de lo que estaba por venir. La venganza no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se prepara lentamente, con paciencia,
con cada ingrediente medido cuidadosamente para que el sabor sea exactamente lo que la justicia exige. Pasé una semana en el Hotel Monterrey Plaza. Una semana que parecía una vida completa, donde cada día traía un nuevo entendimiento sobre quién era yo realmente, sobre quién había sido obligada a ser y sobre quién podía llegar a ser si tenía el valor de transformar mi dolor en acción. El abogado, cuyo nombre era Héctor Ramírez, era un hombre de 63 años que había vivido suficiente como para entender que no todos los casos legales eran sobre la ley. Algunos casos eran sobre la verdad. Algunos casos eran sobre familia. Y algunos casos eran sobre la justicia que la ley no podía proporcionar. Héctor trabajó conmigo durante esos 7 días. Recuperó documentos, hizo llamadas, contactó a gente en San Luis Potosí que había sido afectada por Estela. Lo que emergió fue un patrón tan claro, tan deliberado, tan predatorio, que era casi como si Estela llevara un manual sobre cómo infiltrarse en las familias y destruirlas desde adentro. Había una mujer en San Luis Potosí, cuyos 3 hijos no le hablaban después de que Estela llegó a vivir con su familia hace 10 años. Había un hombre cuyo negocio quebró, porque Estela lo convenció de darle poder de atornillado sobre sus cuentas, y ella transfirió dinero sistemáticamente. Había una abuela cuya relación con su nieta se rompió después de que Estela vino a vivir con ellos y sembró discordia constante. Pero lo más importante que descubrimos fue esto. Estela tenía un patrón específico de cómo elegía sus objetivos. Buscaba a hombres casados con esposas trabajadoras, con hijas jóvenes. Buscaba situaciones donde hubiera vulnerabilidad emocional, donde hubiera oportunidad de convertirse en indispensable. Y luego, cuando había ganado la suficiente influencia, comenzaba su trabajo de transformar a los hijos contra los padres, de usar la lealtad filial como un arma. Es prácticamente un depredador, dijo Héctor una noche, mientras revisábamos archivos en su oficina. Pero es un depredador que funciona en la esfera emocional, no en la física. Eso la hace más peligrosa, no menos. ¿Puedo demandarlos?, pregunté. ¿Puedo presentar cargos? Héctor negó con la cabeza. No con lo que tenemos. La mayoría de lo que hizo fue emocional, psicológico. No hay prueba de fraude financiero directo. No hay prueba de acoso en el sentido legal. Lo que hizo fue persuadir a gente de hacer cosas que la perjudicaban, pero persuasión no es ilegal. Me sentí aplastada. Toda esa investigación, toda esa información, y aún así, no había una manera legal de detenerla, de esposearla, de hacerla pagar. Pero, continuó Héctor, hay otra manera. Me explicó su plan. Era un plan que no era exactamente ilegal, pero que operaba en los límites de la legalidad. Era un plan que requería que yo fuera creativa, que fuera estratégica, que fuera dispuesta a arriesgar mi relación con Andrea de una manera que tal vez no pudiera repararse completamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Héctor. Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Pensé en mi cuarto azul pálido. Pensé en las 35 años de mi vida que había invertido en esa casa. Pensé en todas las noches sin dormir, todos los trabajos, todas las renuncias. Pensé en la cara de Andrea cuando dijo esas palabras. Ella es más madre que tú. Sí, respondí. Estoy segura. El plan era elegante en su simplicidad. Necesitaba que Estela confiara en mí. Necesitaba que creyera que la había ganado, que había aceptado su superioridad, que estaba lista para ser la abuela relegada que vivía en una habitación sin ventanas. Necesitaba que bajara la guardia. Llamé a Andrea. Hola, cariño, dije cuando contestó, y en mi voz puse toda la humildad que pude juntar. He estado pensando en lo que pasó. He estado pensando en lo que dijo Estela, en lo que tú dijiste, y creo que tenían razón. Hubo silencio al otro lado de la línea, el tipo de silencio que las madres aprenden a reconocer como la pausa antes de que algo cambie. ¿Mamá?, preguntó Andrea, y su voz tenía duda. Incluso a través de la traición, incluso después de haber sido destrozada, algo en su voz de hija aún me reconocía como su madre. Quiero volver a casa, continué, pero no como la madre que crees que he sido.
Quiero volver como alguien nuevo, alguien que entiende que cometí errores, que fui demasiado exigente, demasiado controladora. Quiero conocer a la verdadera Estela. Quiero entender por qué ella es importante para ti. Mamá, comenzó Andrea, pero la interrumpí suavemente. Solo dame una oportunidad, supliqué. Y la súplica era genuina porque parte de mí realmente la estaba suplicando. Parte de mí realmente quería que mi hija viera la verdad. Eso es todo lo que te pido. Ella aceptó. Por supuesto que aceptó. Porque era mi hija. Incluso después de traicionarme, aún había amor en ella. Amor que Estela había envenenado, pero amor al fin. Esa noche entré por la puerta de mi casa como una penitente que vuelve a su fe. Estela estaba en la sala, en mi sofá rojo, exactamente donde le gustaba sentarse. Cuando me vio, su cara cambió. No pude determinar completamente la expresión, pero parecía una mezcla de sorpresa y satisfacción. La satisfacción de quien acaba de ganar una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. María, dijo, poniéndose de pie. ¡Qué alegría que hayas vuelto! Andrea estaba tan preocupada. Gracias por cuidar a mi familia mientras yo no estuve aquí, dije, sonriendo de una manera que parecía genuina, pero que era completamente calculada. Veo que has hecho un excelente trabajo. Andrea entró en la sala en ese momento, y sus ojos alternaban entre Estela y yo, como si estuviera viendo una película que no entendía completamente. Roberto estaba detrás de ella, con una expresión de alivio que era casi cómico en su ingenuidad. Estamos tan felices de que estés de vuelta, dijo Roberto abrazándome. Sentí su calor, su familiaridad, y durante un momento casi me quiebro. Casi le confieso todo. Casi le digo que su madre es una depredadora, que está siendo manipulado, que todo lo que siente por Estela es basado en engaño. Pero no dije nada. Solo lo abracé y sonreí para Estela por encima de su hombro. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. No porque fueran físicamente agotadores, sino porque requería que activara una parte de mí que no conocía. Requería que fuera una actriz en la obra de teatro de mi propia vida. Requería que simulara respeto por una mujer que quería destruir a mi familia. Pero lo hice. Cada mañana me despertaba en la habitación de los huéspedes sin ventanas. Me arreglaba cuidadosamente y salía sonriendo. Elogiaba el desayuno que Estela preparaba. Reía en sus chistes. Permitía que ella me guiara en la cocina, que me corrigiera sobre cómo hacer las cosas, que estableciera su dominancia en cada momento. Y mientras hacía esto, reunía información sobre sus rutinas, sus vulnerabilidades, sus relaciones con Andrea y Roberto. Información sobre cuándo estaban en casa, cuándo se iban, cuándo estaban juntos y cuándo estaban separados. Héctor estaba trabajando en el fondo. Había contactado a un investigador privado que fue a San Luis Potosí y obtuvo registros de hospitales, registros policiales, documentos que mostraban el accidente de coche de Estela hace 5 años. El accidente que la dejó postrada en cama durante 2 años. El accidente que convenientemente sucedió justo cuando se suponía que debería estar pagando la reparación de su apartamento que se había inundado. Un accidente que, según el informe del investigador, probablemente fue causado por ella misma. Creo que fingió el accidente, me dijo Héctor durante una llamada telefónica que hice desde el baño de mi casa, con el agua corriendo para cubrir mis palabras. O al menos, creo que causó el accidente de manera que pudiera culpar a alguien más. El caso nunca fue resuelto, pero hay registros de que ella demandó a una compañía de taxis. El caso fue desestimado. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Para tener una razón legítima para vivir con alguien, respondió Héctor. Necesitaba un pretexto para infiltrarse en tu casa. Una mujer de 60 años que simplemente aparece y pide vivir con su hijo no habría sido aceptada. Pero una mujer recuperándose de un accidente, necesitando ayuda, siendo frágil y vulnerable, eso es diferente. Es perfectamente malévolo, susurré. Exactamente, respondió Héctor. Eso es lo que la hace peligrosa. No hace las cosas por accidente.
Todo lo que hace está cuidadosamente planeado, totalmente calculado. El tercer día, ejecutamos la siguiente fase del plan. Héctor me envió un paquete por mensajería. Lo abrí cuando Estela estaba en la sala viendo televisión, cuando Andrea estaba en el trabajo, cuando Roberto estaba en una reunión. Dentro había copias de documentos, el confesión de Roberto, los registros del hospital de San Luis Potosí, las historias de las otras mujeres cuyos hijos o maridos habían sido manipulados por Estela. También había una carta que Héctor había escrito, una carta que contenía un análisis legal de lo que Estela había hecho. ¿Cómo podría ser perseguida por fraude emocional si alguien decidiera presentar cargos? ¿Cómo su patrón de comportamiento era consistente con el comportamiento de un depredador emocional? Y más importante, había un video que había sido registrado en la oficina de Héctor, donde yo había hablado directamente a la cámara, contando mi historia, contando todo lo que sabía sobre Estela, pidiéndole a Andrea que viera el video con sus propios ojos, solicitándole que escuchara mis palabras sin que Estela estuviera presente. Dejé todos los documentos en el escritorio de Andrea, en su cuarto, escondidos bajo una pila de papeles, pero visibles si ella buscaba. Luego dejé una nota simple. Cariño, necesito que veas esto. Lo siento, te amo. Mamá. Esa noche esperé. Esperé a que Andrea descubriera los documentos. Esperé a que viera el video. Esperé a que la verdad, que había estado sepultada durante 25 años, finalmente emergiera como una planta rota que crece a través del concreto. A las 9:43 de la noche, escuché a Andrea gritar. No era un grito de horror, sino un grito de comprensión. Ese grito que hace una persona cuando se da cuenta de que toda su realidad ha sido construida sobre una mentira. Estela subió las escaleras rápidamente. Roberto vino detrás de ella. Yo permanecí en la cocina, esperando, dándole a mi hija un momento para procesar lo que estaba viendo, lo que estaba oyendo, la verdad que había estado dormida dentro de nuestras vidas como una bomba de tiempo. Cuando Andrea finalmente bajó las escaleras, tenía el video en su teléfono. Su cara era una mezcla de traición, comprensión y dolor. Miraba a Estela de una manera que nunca la había mirado. Miraba a su suegra como lo que era. Una depredadora que había manipulado sus emociones, que había convertido el amor filial en un arma contra su propia madre. ¿Es verdad?, preguntó, mirándome a mí, luego a Estela, luego de vuelta a mí. ¿Toda esa información? ¿Todo en ese video? ¿Es verdad? Estela intentó hablar. Intentó explicar, justificarse, negar. Pero en ese momento algo cambió en Andrea. Algo se encendió. Algo que había sido dormido bajo la manipulación finalmente despertó. «Quiero que te vayas», le dijo Andrea a Estela. «Quiero que salgas de esta casa ahora». «Pero cariño», respondió Estela, usando esa voz manipuladora que había perfeccionado durante décadas. «Tú no entiendes. Lo que tu mamá te está mostrando es...» «Entiendo perfectamente», interrumpió Andrea. Y por primera vez escuché la voz de mi hija, la verdadera voz de mi hija, aquella que no había sido envenenada. Entiendo que has estado manipulándome. Entiendo que toda la cercanía que sentí contigo fue basada en mentiras. Entiendo que usaste mi amor por Roberto para infiltrarte en mi familia. Roberto estaba en shock. Estaba leyendo los documentos, viendo el video, confrontando una verdad que había estado huyendo durante toda su vida adulta. Confrontando a su propia madre, cuya existencia él había negado, cuya influencia había permitido en nombre de la lealtad familiar. Estela intentó retirarse, pero Andrea la bloqueó. «No», dijo Andrea. «Quiero oírte negar. Quiero oírte explicar cómo todas estas historias de San Luis Potosí, todos estos documentos, todas estas pruebas son mentiras». Estela no dijo nada. Y en su silencio, la verdad fue confirmada. En su silencio, su culpa fue proclamada. Esa noche, Estela empacó sus cosas. Mientras lo hacía, noté algo en su cara que nunca había visto antes. Derrota. No era una derrota completa, porque mujeres como Estela nunca son completamente derrotadas. Pero era una derrota temporal, una pausa en su partida de ajedrez destructivo. Cuando se fue, llevó su maleta y sus secretos,
pero dejó algo más importante. Dejó el espacio para que mi familia comenzara a sanar. Esa noche, Andrea me abrazó. No fue el abrazo fácil de alguien que perdona sin reservas. Fue el abrazo incómodo, doloroso, de alguien que ha sido traicionada y que está aprendiendo a confiar nuevamente. Fue el abrazo de una hija que finalmente ve a su madre como alguien más allá de la decepción temporal. «Mamá», dijo, con la cara enterrada en mi hombro. Lo siento tanto». «Lo sé, cariño», respondí. «Y yo también lo siento. Debería haberte dicho la verdad hace años. Debería haber confiado en ti con la verdad sobre Estela, sobre tu abuela». «¿Ella era realmente tu suegra?», preguntó Andrea. «¿La verdad?». «Sí», respondí. «Ella era la madre de tu padre. Una madre que él nunca quiso reconocer, que él les pidió a todos que olvidaran. Una madre que no pudo aceptar ese rechazo y que pasó su vida intentando infiltrarse en familias para obtener el reconocimiento que sentía que se le debía. Pasamos el resto de la noche hablando sobre el dolor, sobre la traición, sobre lo que significa ser una familia cuando alguien intenta destruirla desde adentro. Y en esa conversación, algo importante sucedió. La verdad, finalmente, fue liberada. Pero mientras nos abrazábamos en la sala, en el sofá rojo donde Estela había estado sentada tan arrogantemente solo horas antes, no sabía que todo estaba lejos de terminar. No sabía que Estela no era del tipo que simplemente se iba y aceptaba la derrota. No sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra que se estaba apenas comenzando. Y no sabía que lo peor aún estaba por venir. Las personas como Estela no mueren cuando son expuestas. Simplemente cambian de estrategia, como un depredador que muta para adaptarse a un nuevo ambiente donde sus técnicas anteriores ya no funcionan. 2 semanas después de que Estela se fue de la casa, comenzó el silencio. No era un silencio que pudiera medirse en decibeles, sino el tipo de silencio que viene cuando alguien decide que la mejor arma es la inactividad, la espera, la paciencia de quien sabe que el tiempo es un aliado más confiable que la acción precipitada. Andrea estaba en un proceso de reconstrucción. Cada día descubría otra mentira que Estela le había contado, otra pequeña manipulación que había pasado por alto, otro momento donde su suegra había sembrado dudas sobre mi amor, sobre mi dedicación, sobre mi valor como madre. No es fácil ver a tu hija lidiando con el veneno que alguien más vertió en su mente. Es como ver a alguien que está enfermo y poder ver el virus, pero no poder simplemente sacarlo del cuerpo. Roberto estaba en un lugar diferente. Estaba en el lugar de alguien que descubre que su madre, aquella figura que había tratado de negar toda su vida, que había rechazado emocionalmente durante décadas, no era la víctima que pretendía ser. Era un depredador. Era alguien que lo había usado como un medio para un fin, que había manipulado su lealtad filial innata para sus propios propósitos oscuros. A mí me habían devuelto mi cuarto azul pálido. Dormí en mi cama, bajo mi techo, en las paredes que había elegido hace 35 años. Pero algo había cambiado. Dormir en ese cuarto ya no se sentía como regresar a casa. Se sentía como dormir en la habitación de un fantasma. Fue en la tercera semana cuando Héctor me llamó. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Estela está hablando». «¿Hablando?», pregunté. «¿Con quién?» «Con un periodista, con un abogado. Está construyendo su propio caso. Está diciendo que tú la expusiste públicamente, que compartiste información privada sobre ella, que cometiste difamación». Mi estómago se hundió. Pero todo lo que compartí era verdad. La verdad no siempre te protege en estos casos, explicó Héctor. Especialmente cuando la verdad está entrelazada con información privada, con registros médicos, con historias de otras personas que ella nunca autorizó que fueran compartidas. Estela está siendo inteligente. No está atacando el contenido de lo que dijiste. Está atacando cómo lo dijiste, dónde lo dijiste, a quién se lo dijiste sin consentimiento. Vinieron los abogados de Estela 2 semanas después. Trajeron una demanda. Trajeron acusaciones de difamación, invasión de privacidad,
distribución de información confidencial. Trajeron papeles que decían que Stella, a pesar de sus errores pasados, había sido humillada públicamente, había sufrido daño emocional y que yo era responsable. ¿Puedo perder?, pregunté a Héctor en su oficina, donde estábamos revisando los documentos legales con la seriedad de dos personas que estaban mirando el colapso de un plan que había parecido perfecto hace poco tiempo. Posiblemente, admitió Héctor. No te voy a mentir, María. Stella tiene un argumento. El argumento de que violaste su privacidad. Sí, todo lo que dijiste era verdad. Pero la verdad no es una defensa completa contra la difamación si la información era privada y fue diseminada públicamente sin consentimiento. Así que gana, dije. Y el sabor de esas palabras fue como beber veneno. Ella gana de todas formas. No necesariamente, respondió Héctor. Pero el caso será complicado, costoso y largo. Podría durar años. Y durante esos años, el daño que ella puede hacer a tu reputación, a la reputación de Andrea, es considerable. Fue entonces cuando recibí la llamada de Andrea. Estaba llorando. Mamá, Stella está diciendo que tú manipulaste el video, que forzaste una confesión falsa de papá, que está todo fabricado. Y hay gente que le cree. Hay personas en el trabajo de Roberto que le están preguntando si eso es verdad. Hay amigos que se están distanciando. ¿Es verdad?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No, claro que no. Pero ella lo está diciendo de una manera tan convincente, con tal confianza, que algunas personas están dudando. Es como si ella hubiera aprendido a convertir la verdad en una mentira simplemente por la fuerza de su negación. Esa noche no pude dormir. Estuve en mi cuarto azul pálido, mirando el techo, contando las manchas de humedad, entendiendo finalmente que había ganado una batalla, pero que estaba perdiendo la guerra. Había expuesto a Stella, pero al hacerlo me había expuesto a mí misma. Había compartido información que legalmente hablando no debería haber compartido. Había actuado desde el dolor y la rabia, no desde la precaución y la legalidad. 2 meses pasaron. 2 meses de procedimientos legales, de deposiciones, de abogados enviando cartas que se volvían progresivamente más amenazantes. 2 meses donde mi vida se convirtió en un proceso legal constante, donde cada día traía nueva evidencia de cuán meticulosamente Stella había preparado su contraataque. Entonces sucedió algo inesperado, algo que cambió completamente la dirección del caso. Una mujer llamó a Héctor, una mujer de San Luis Potosí que había visto la demanda en línea, una mujer cuyo hijo se había suicidado 5 años atrás, después de que Stella había vivido con su familia durante 2 años. La mujer dijo que tenía documentos, que tenía pruebas, que tenía un patrón que se remontaba más de 30 años. Luego vino otra mujer. Luego otra. Luego un hombre cuya hija había intentado suicidarse, después de que Stella le había convencido de que su madre biológica no la amaba realmente. Luego otra mujer cuyo marido había muerto de un ataque al corazón, posiblemente inducido por estrés, después de que Stella había llegado a vivir con su familia. Lo que comenzó como una demanda contra mí se transformó en un patrón. Un patrón que era tan evidente, tan oscuro, tan sistemático que ni siquiera los abogados de Stella podían ignorarlo. No era que la verdad de lo que yo había dicho se vindicara legalmente. Era que la verdad de lo que Stella era se había convertido en innegable. El caso fue desestimado. Los abogados de Stella retiraron la demanda. Pero en lugar de una victoria, sentí algo hueco, algo incompleto. Porque Stella seguía viva. Stella seguía siendo libre. Stella simplemente se había ido a algún otro lugar para tejer sus redes, para encontrar a otra familia, para comenzar de nuevo. Andrea llamó a Héctor con una pregunta que yo también había estado haciéndome. ¿Puede alguien hacer algo legalmente? ¿Hay alguna manera de asegurar que ella no siga haciendo esto a otras familias? Héctor fue honesto. La ley no es suficiente. Lo que Stella hace no es técnicamente ilegal. Es manipulación, es psicológica, es predatoria, pero no es ilegal. Para que sea perseguida,
Necesitaríamos probar fraude específico. Necesitaríamos probar que ella tomó dinero, que ella cometió un crimen. Pero ella es más inteligente que eso. Así que simplemente sale y hace esto de nuevo, dijo Andrea. Y en su voz escuché la frustración de alguien que había sido herida y que descubre que no hay verdaderamente justicia por esa herida. Fue entonces cuando algo cambió en mí. No fue una decisión consciente, sino algo que sucedió en el espacio entre la frustración y la aceptación. Realicé que no podía ganar contra Estela usando sus reglas, usando el sistema legal, usando la verdad presentada públicamente. Estela era mejor en eso. Estela había pasado décadas perfeccionando cómo retorcer la verdad, cómo convertir la exposición en un arma que podría usarse contra ti. Lo que necesitaba hacer era cambiar el juego completamente. Llamé a Héctor y le pregunté sobre algo específico, investigación privada. Le pregunté sobre contratar a alguien que pudiera seguir a Estela, que pudiera documentar sus movimientos, que pudiera buscar un delito real que hubiera cometido. ¿Estás pensando en hacer algo que no es exactamente legal?, preguntó Héctor, y en su voz había una advertencia, pero también una comprensión. Él era un abogado, pero era también un hombre que había visto el sistema legal fallar a demasiadas personas. No estoy pensando en hacer nada ilegal, respondí. Solo estoy pensando en ser más inteligente. Estela es buena en el juego de las palabras, en el juego de la manipulación. Pero todos tenemos debilidades. Todos cometemos errores. Y si espero lo suficiente, si soy lo suficientemente paciente, esos errores emergerán. Lo que sucedió después fue una persecución larga, meticulosa y completamente legal. Contraté a un investigador privado llamado Miguel. Miguel fue a San Luis Potosí y estableció vigilancia. Documentó cada movimiento de Estela, cada persona con quien se reunía, cada dinero que transfería. Lo que descubrió tomó 3 meses, pero cuando finalmente lo descubrió, fue explosivo. Estela había estado extorsionando a la familia del hombre divorciado con quien vivía actualmente. Había descubierto deudas de juego que él tenía y le había ayudado a pagarlas, pero luego usaba esas deudas como palanca para controlar cada aspecto de su vida. No era exactamente ilegal, pero estaba en los límites oscuros de la coerción. Pero lo que era definitivamente ilegal era esto. Estela había falsificado documentos para obtener acceso a cuentas bancarias. No las propias cuentas del hombre, sino las cuentas de su exesposa, la madre de su hijo. Había transferido dinero de esas cuentas a su propia cuenta en San Luis Potosí. Era fraude, era robo, era definitivamente perseguible. Miguel pasó esa información a los abogados de la exesposa del hombre. Los abogados contactaron a la policía. En cuestión de semanas, Estela fue arrestada. Cuando me llamó Miguel para decirme que la habían arrestado, sentí algo que no esperaba. No era alegría, no era satisfacción. Era alivio, pero era un alivio apagado, un alivio que venía con la comprensión de que la verdadera justicia no había ocurrido. Simplemente había ocurrido una consecuencia legal. Andrea vino a verme cuando se enteró. No sabía cómo se sentiría ella, si estaría feliz, si estaría en paz, si seguiría sintiéndose herida. ¿Estela está en la cárcel?, preguntó. Sí, respondí. Por fraude, por robo. Probablemente enfrentará años de prisión. Andrea se sentó en mi cama, en mi cuarto azul pálido, y lloró. No lloró de alegría. Lloró porque su mundo, que una vez había parecido simple, se había convertido en algo complejo, algo oscuro, algo que ella no podía simplemente deshacer. ¿Hiciste esto?, preguntó finalmente. Contraté a un investigador, admití, pero no hice nada ilegal, Andrea. Simplemente busqué la verdad. Y la verdad era que Estela es peor de lo que ni siquiera sabíamos. Es una delincuente. Es alguien que ha estado robando, defraudando, dañando a personas durante décadas. ¿Se lo cuentas a la gente? ¿Le dices a Roberto? Sí, respondí. Creo que tiene derecho a saberlo. Esa noche, los 3 nos sentamos en la sala. Robert miraba los documentos que Miguel había compilado, la evidencia del fraude, la lista de sus víctimas, el patrón que se extendía a lo largo de 30 años.
Mi propia madre, dijo Roberto finalmente, y era como si las palabras fueron sacadas de él contra su voluntad. Mi propia madre es una delincuente. Tu madre es alguien que fue herida profundamente en algún punto de su vida. Dije suavemente. Tu padre la rechazó, la condenó al ostracismo, y en lugar de sanar de eso, decidió pasar su vida destruyendo familias como la de tu padre. Decidió convertirse en lo que temía, en alguien que no era amado. ¿Eso es una excusa?, preguntó Roberto. No, respondí. Es una explicación. Pero no es una excusa. Lo que hizo está mal. Definitivamente está mal. Pero el mal a menudo viene del dolor no procesado. Eso no lo hace menos mal, pero lo hace más comprensible. En los meses que siguieron, la vida en nuestra casa comenzó a cambiar. Lentamente, como una planta que comienza a crecer después de una larga sequía. Andrea y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No volvió a ser lo que era antes, porque no podía ser. Demasiado había pasado, demasiada confianza había sido rota, pero fue algo nuevo. Fue algo construido sobre una verdad compartida, sobre la comprensión de que ambas habíamos sido víctimas de la manipulación de Stella, solo de maneras diferentes. Roberto comenzó a buscar ayuda profesional. Comenzó a procesar el hecho de que su madre, aquella figura que había evitado durante toda su vida, era precisamente el tipo de persona que debería haber evitado. Y yo, en mi cuarto azul pálido, comencé a dormir mejor. Pero una noche, mientras estaba leyendo en la cama, recibí una carta de Stella, una carta desde la cárcel donde estaba esperando juicio. La carta no pedía perdón, la carta no pedía clemencia, la carta simplemente decía esto: María, tú crees que has ganado, tú crees que me has derrotado, pero lo único que has hecho es retrasar lo inevitable. Hay más de mí en Andrea de lo que jamás podrías imaginar. Y cuando salga de aquí, cuando finalmente sea libre, ella vendrá conmigo. Porque al final, María, los depredadores reconocen a los depredadores. Y tu hija tiene mi sangre en sus venas. Leí la carta 3 veces. Luego la quemé en el fregadero de mi baño, viendo cómo las cenizas caían como nieve negra en el agua fría. Pero esa noche no pude dormir. Porque aunque sabía que la carta era una manipulación, aunque sabía que Stella estaba simplemente tratando de sembrar miedo y duda desde su celda, una pequeña parte de mí se preguntaba si tenía razón. Me preguntaba si, en mi obsesión por exponerla, por destruirla, si había visto algo en Andrea que no quería ver. Porque a veces, la verdad que más tememos es aquella verdad sobre nosotros mismos, aquella verdad que nos revela en qué nos hemos convertido en nuestra búsqueda de justicia. La verdad más peligrosa es aquella que no podemos compartir con otros porque primero debemos admitirla a nosotros mismos, y esa admisión nos quiebra de maneras que la cárcel nunca podría quebrar a alguien más. Pasé 3 días sin salir de mi cuarto después de recibir la carta de Stella. 3 días donde mi mente fue un carrusel de dudas que giraban sin control. Un carrusel donde cada vuelta traía una pregunta más terrible que la anterior. ¿Había visto correctamente a mi hija? ¿O había visto lo que quería ver? ¿Había manipulado la situación como lo había hecho Stella? ¿Me había convertido en lo que ella era? Andrea notó que algo estaba mal. Vino a mi cuarto en la segunda noche con una taza de té de manzanilla que me preparó sin preguntar, con la clase de intuición que solo una hija tiene para reconocer cuando su madre está sufriendo. Se sentó en el borde de mi cama y durante un momento no dijo nada. Solo estuvimos allí, juntas, en el silencio. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó finalmente. Hace 3 días eras fuerte, estabas en paz. Ahora es como si te hubiera vuelto a tragar la tristeza. No le mostré la carta. No podía. Porque mostrarle la carta significaba compartir la duda que Stella había sembrado en mi mente, y esa duda era un veneno que no quería que ella ingiriera. Solo estoy cansada, mentí. Estoy cansada de todo esto. Cansada de la guerra, cansada de tener que estar siempre en guardia, cansada de no poder simplemente vivir mi vida sin que una sombra me siga a todas partes.
Andrea tomó mi mano. Mamá, Estela está en la cárcel. Estamos a salvo. Ella no puede hacer nada más. ¿Estamos seguros?, pregunté, y en mi voz había una duda que no podía ocultar. ¿Realmente estamos seguros? Andrea se apartó. ¿Qué significa eso? ¿Hay algo que no me estés diciendo? Pues estaré entonces cuando decidí que tenía que ser honesta, pero no sobre la carta, sobre mí. Andrea, cariño, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con total honestidad. ¿Crees que me convertí en lo que Estela era? ¿Crees que en mi búsqueda de exponerla, que en mi sed de venganza, que me volví como ella? Andrea me miró durante un largo tiempo, y en sus ojos vi a una mujer que había crecido demasiado rápido, que había sido forzada a ver demasiado de la naturaleza humana en muy poco tiempo. No, respondió finalmente. No creo eso, pero creo que en algún momento creo que tomaste una decisión que no fue completamente diferente a las decisiones que Estela habría tomado. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Comprometiste tu integridad ética en nombre de un resultado que creías que era justo, dijo Andrea. Compartiste información privada sin consentimiento. Manipulaste una situación, no para hacerte daño a ti misma, sino para lograr un objetivo. Y eso es manipulación, mamá. No es mala manipulación, porque el resultado fue positivo, pero era manipulación. Sus palabras fueron como una cuchilla, porque tenía razón. Y yo lo sabía. Lo había sabido desde el principio, pero había elegido no mirarlo directamente. Había elegido justificar mis acciones en nombre de la justicia. ¿Entonces gané siendo como ella?, pregunté. No, respondió Andrea. Ganaste a pesar de ser como ella en pequeñas maneras, pero eso no significa que lo que hiciste fue completamente correcto. Simplemente significa que incluso nuestras acciones moralmente cuestionables a veces traen resultados que protegen a las personas que amamos. Esa noche, después de que Andrea se fue, lloré. Lloré por la inocencia que había perdido, por la persona que pensaba que era y que resultó no ser. Lloré porque si bien Estela estaba en la cárcel, algo de ella persistía en mí. Una parte de ella que yo había absorbido, una parte que había permitido que floreciera en mi mente bajo el disfraz de justicia. Los siguientes días fueron días de introspección. Comencé a ver claramente lo que había hecho. Había violado la privacidad de Estela. Había compartido información médica confidencial sin su consentimiento. Había manipulado a mi hija, aunque fuera por su propio bien. Había usado tácticas de depredador emocional en nombre de proteger a mi familia. ¿Eso me hacía igual a Estela? No completamente, pero me hacía similar en formas que no podía ignorar. Fue entonces cuando recibí la segunda carta. Nuevamente desde la cárcel, nuevamente de Estela, pero esta vez no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a Andrea, y de alguna manera Andrea la recibió. No sabía cómo Estela había logrado que llegara hasta ella, pero era Estela, así que algo había encontrado una manera. Andrea vino a verme inmediatamente. Tenía la carta en sus manos y su cara era una máscara de confusión. ¿Qué es esto?, preguntó. La carta decía: Andrea, tu madre no es la persona que crees que es. Tu madre manipuló información sobre mí. Compartió confidencias que no debería haber compartido. Violó mi privacidad en nombre de la justicia. Tu madre tomó acciones que ella misma condena en mí. ¿No ves la ironía? ¿No ves que ella también es capaz de hacer lo que yo hice, solo en una escala diferente? No espero tu perdón. Espero que veas a tu madre como realmente es, como una mujer capaz de justificar cualquier cosa en nombre del amor. Leyó la carta en silencio. Luego me la extendió. ¿Es verdad?, preguntó. Sí y no, respondí. Es verdad que tomé acciones que eran moralmente cuestionables. Es verdad que compartí información privada. Pero es falso que lo hiciera por las mismas razones que Estela hace lo que hace. Estela lo hace para poder controlar, para poder dominar. Yo lo hice porque estaba desesperada por protegerte. ¿Eso es una diferencia?, preguntó Andrea. Fue una pregunta que no podía responder satisfactoriamente, porque la verdad era complicada. La verdad era que ambas habíamos cruzado líneas.
Ambas habíamos violado la privacidad de otros en nombre de algo que creíamos era importante. Ambas habíamos manipulado a las personas que amábamos. La única diferencia era que mi intención era proteger, mientras que la intención de Estela era controlar. ¿Pero era eso suficientemente diferente? ¿Sabes lo que creo?, preguntó Andrea finalmente. Creo que la verdad es que no eres como Estela. Creo que eres capaz de reconocer cuando has hecho algo incorrecto. Creo que eres capaz de sentir remordimiento. Estela no lo es. La diferencia entre una persona buena que comete actos malos y una mala persona es precisamente esto: el remordimiento, la capacidad de ver el daño que has hecho y arrepentirse. ¿Eso me redime?, pregunté. No, respondió Andrea, pero te humaniza. Y la humanidad, mamá, es exactamente lo opuesto a lo que Estela es. Pasaron las semanas. El juicio de Estela fue programado. Se suponía que testificaría, pero cuando llegó el momento, descubrí que no podía hacerlo. No porque no tuviera evidencia, sino porque la idea de estar en la misma habitación que ella, de mirarla a los ojos, de verla negar sus crímenes como sabía que lo haría, me hacía sentir enferma. Entonces, fue Andrea quien fue al juicio. No como testigo oficial, sino como observadora. Se sentó en la galería y vio a su abuela biológica, a la mujer que la había manipulado, responder cargos de fraude. Cuando salió del juzgado, Andrea estaba diferente. No había alegría en su cara. Había algo más parecido a una comprensión de la naturaleza humana que nadie debe tener a su edad. ¿Cómo estuvo?, pregunté. Extraño, respondió. Estela simplemente negó todo. Negó que hubiera robado. Negó que hubiera falsificado documentos. Incluso cuando mostraron la evidencia, incluso cuando presentaron a otras víctimas, ella simplemente sonreía y negaba. Como si la realidad externa no importara realmente. Como si lo único que importaba era su narrativa interna. ¿Creíste que alguna parte de ella creía sus propias mentiras?, pregunté. Sí, respondió Andrea. Creo que eso es lo más aterrador de todo. Creo que Estela realmente cree que es una víctima. Creo que ha contado sus mentiras tantas veces que las cree completamente. Creo que ha convencido a su propia mente de que las personas a las que hirió fueron las que la hirieron. Fue condenada. 8 años de cárcel por fraude. 8 años donde estaría encerrada, donde no podría infiltrarse en más familias, donde no podría sembrar más destrucción. Debería haber sentido victoria. Pero lo que sentí fue algo más parecido a la exhaustión. La exhaustión que siente alguien después de una larga guerra, incluso si ganó. Esa noche, Héctor vino a visitarme. Nos sentamos en la sala, en el sofá rojo, que una vez fue territorio de Estela, y hablamos sobre cosas que no eran sobre el caso, sobre la ley, sobre la justicia. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté. Eso depende de cómo definas correcto, respondió Héctor. ¿Hiciste lo que la ley te habría permitido hacer? No siempre. ¿Hiciste lo que era moralmente justificable? En la mayoría de los casos, sí. ¿Hiciste lo que fue necesario para proteger a tu familia? Sin duda alguna. Entonces, ¿por qué me siento como si hubiera perdido algo en el proceso?, pregunté. Porque ganaste de una manera que requirió que comprometieras partes de ti misma, respondió Héctor. Eso es el costo de cualquier victoria real. No es que no mereciera la pena. Es simplemente que el precio es siempre más alto de lo que esperamos. En los meses que siguieron, trabajé en la reparación de los daños. No legal, sino emocionalmente. Llamé a la exesposa del hombre de San Luis Potosí, cuyas cuentas bancarias Estela había comprometido. Le pedí perdón por compartir su información privada sin su consentimiento, incluso si lo hice en nombre de la justicia. Ella fue sorprendentemente comprensiva. Lo hiciste para detenerla, dijo. Eso cuenta para algo. Trabajé en reparar mi relación con Roberto. No fue fácil. Él estaba procesando el hecho de que su madre era una delincuente, que su negación de ella durante toda su vida había sido, en cierto sentido, profético. Pero con el tiempo, él comenzó a ver que esto no era un reflejo sobre él, que no era su culpa que ella fuera lo que era.
y trabajé en reparar mi relación conmigo misma. Acepté que era una mujer que había cruzado líneas. Acepté que era una mujer que cuando fue amenazada, había elegido tomar acciones que no era completamente cómoda justificando. Pero también acepté que era una mujer que estaba dispuesta a reconocer eso, que estaba dispuesta a sentir remordimiento, que estaba dispuesta a cambiar. Un año después de que Estela fue encarcelada, Estela solicitó una apelación. La apelación fue denegada. Ella no saldría de la cárcel durante al menos 6 años. Recibí una tercera carta. Esta carta era diferente de las anteriores. Esta carta tenía un tono que no había escuchado en las cartas anteriores, un tono de derrota tal vez, o tal vez un tono de entendimiento final. María, escribió Estela, he tenido mucho tiempo para pensar en la cárcel. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en cómo llegué aquí. Y he llegado a la conclusión de que tal vez tienes razón. Tal vez todo lo que dijiste sobre mí era verdad. Tal vez he pasado mi vida hiriendo a las personas, justificándome a mí misma, convenciéndome de que era una víctima cuando en realidad era un depredador. No espero tu perdón. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que sé lo que soy ahora. Y ese conocimiento es una prisión mucho peor que las paredes de esta celda. Mostré la carta a Andrea. Ella la leyó y luego la miró. ¿Crees que es verdad?, preguntó. ¿Crees que realmente ha cambiado? No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que la posibilidad de que alguien cambie, incluso alguien como Estela, es importante. Porque si creo que Estela es irredimible, entonces también tengo que creer que soy irredimible por las cosas que hice para detenerla. ¿Y crees que eres irredimible?, preguntó Andrea. No, respondí. Creo que tengo la capacidad de cambiar, de crecer, de ser mejor. Y si creo eso sobre mí misma, tengo que estar dispuesta a creer que al menos es posible para ella también. Esa noche, en mi cuarto azul pálido, durmiendo en mi cama, bajo mi techo, me permitió finalmente descansar completamente. No porque todo estuviera resuelto, porque no lo estaba, pero porque había llegado a un entendimiento. Había llegado a la comprensión de que la vida no es blanca o negra. Las personas no son completamente buenas o completamente malas. Y la justicia, la verdadera justicia, no es sobre ganar o perder, sino sobre transformar el dolor en algo que pueda ser compartido, entendido y finalmente sanado. Pero mientras estaba acostada en la oscuridad, una pregunta seguía tocando los bordes de mi mente, como un insecto atrapado en una telaraña. Una pregunta que no podía responder completamente, pero que sabía que finalmente tendría que enfrentar. Si Estela estaba en la cárcel, si había sido derrotada, si todo había terminado, ¿por qué entonces me sentía como si el verdadero drama apenas estuviera comenzando? A veces, el final de una historia no es realmente el final. Es simplemente el momento en que finalmente aprendes a vivir dentro de la verdad que siempre estuvo allí, esperando a que tuvieras el valor de verla completamente. 3 años después de que Estela fue encarcelada, mi vida se había transformado de maneras que no habría podido predecir. No era una transformación dramática. No era algo que pudiera documentarse en un antes y un después limpio. Fue una transformación lenta, progresiva, silenciosa. El tipo de transformación que solo notaba cuando miraba atrás y veía cuánta distancia había viajado. Mi cuarto azul pálido seguía siendo azul pálido. Las manchas de humedad en el techo seguían siendo manchas de humedad. Pero como experimentaba eso, había cambiado. Ya no lo veía como la prisión donde había sido rechazada. Lo veía como un santuario donde finalmente podía ser yo misma, completamente, sin la necesidad de ser la madre que se sacrificaba, sin la necesidad de ser la víctima, sin la necesidad de ser el héroe vengador. Andrea había comenzado terapia. No porque estuviera rota, sino porque había reconocido que el trauma que Estela había infligido no desaparece simplemente porque el perpetrador está en la cárcel. Requiere trabajo, requiere atención, requiere el acto consciente de reconstruir la confianza en ti misma, en tu capacidad de juzgar a las personas, en tu capacidad de amar sin miedo a ser traicionada. Roberto también había comenzado terapia.
Estaba procesando el hecho de que su madre biológica era exactamente lo opuesto de lo que había temido. Había temido que ella fuera alguien que lo juzgara, que lo rechazara, que lo haría sentir inadecuado. En realidad, ella era alguien que quería controlarlo, manipularlo, convertirlo en una extensión de su propio dolor. De alguna manera eso era peor, pero de alguna manera también era más fácil de procesar porque no era sobre él. Nunca fue sobre él. Un día recibí una llamada de Héctor. Había algo que quería que supiera. Estela había escrito un libro en la cárcel. Un libro de memorias donde contaba su historia, donde explicaba cómo había llegado a ser lo que era, donde había tomado los giros equivocados que la llevaron a manipular y destruir familias. ¿Está tratando de hacerse la víctima de nuevo?, pregunté, con ese tono de suspicacia que Estela me había enseñado a llevar permanentemente. No, respondió Héctor. Es todo lo opuesto. Es brutalmente honesta. Cuenta historias de familias que destruyó. Nombra a personas específicas. Reconoce exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Es sorprendente. ¿Piensas que es genuino?, pregunté. No lo sé, admitió Héctor, pero creo que deberías leerlo. Creo que es importante que veas esto. Obtuve una copia del libro. Se llama Las mentiras que conté. Es un libro de 400 páginas de confesión, de Estela describiendo cómo su padre biológico la rechazó, cómo creció sintiéndose invisible, cómo esa invisibilidad se transformó en una obsesión por ser visible a cualquier costo, cómo aprendió a manipular leyendo a sus padres, estudiando su comportamiento, entendiendo exactamente qué botones presionar para obtener lo que quería. Y luego, cómo esa habilidad se transformó en una obsesión destructiva. Cómo comenzó a infiltrarse en familias. Cómo comenzó a usar a los hijos como herramientas para destruir a los padres. Cómo convirtió la manipulación en un arte, en una ciencia, en la única forma que sabía de sentirse, como si tenía poder sobre su propia vida. El libro es aterrador, no porque sea ficción, sino porque es verdad. Es la verdad sin filtros, sin justificación, sin el tipo de narrativa reconfortante que los malhechores a menudo se contan a sí mismos. Lo que fue más impactante fue leer la sección donde escribía sobre nuestra familia. Escribía sobre cómo había conocido a Roberto, cómo reconoció inmediatamente que era un hombre vulnerado por su padre biológico ausente, por su culpa sobre el dinero que su madre, yo, había tenido que ganar. Escribía sobre cómo reconoció que Andrea era una niña que adoraba a su padre y que sentiría una combinación de lealtad conflictiva cuando descubriera que su abuela existía. Pero lo que fue más impactante fue lo que escribió sobre mí. Escribía: María era exactamente el tipo de víctima que buscaba. Era una mujer que se había sacrificado completamente por su familia, y ese sacrificio la había dejado vulnerable a cualquiera que quisiera usarlo contra ella. Pero lo que no predije fue que María también era una depredadora. No en la forma en que yo lo era, pero en la forma en que cualquier persona puede serlo cuando está protegiendo lo que ama. Cuando finalmente me expuso, cuando finalmente me derrotó, no lo hizo con palabras amables o comprensión. Lo hizo con la misma herramienta que yo usaba: la manipulación de la verdad para lograr un objetivo. En ese momento, comprendí que María y yo no éramos tan diferentes. La diferencia era que ella estaba dispuesta a reconocer lo que había hecho y sentir remordimiento. Yo pasé mi vida justificándome. Leí eso y sentí como si Estela hubiera colocado un espejo frente a mí, un espejo que reflejaba no lo que yo quería ver, sino lo que realmente era. Y lo que veía no era completamente malo, pero tampoco era completamente bueno. Era humano, era complicado, era real. Después de leer el libro hice algo que no había planeado hacer nunca. Solicité permiso para visitarla en la cárcel. Andrea no apoyó esa decisión. ¿Por qué querrías verte con ella?, preguntó con una mezcla de confusión y dolor. Porque necesito enfrentarla con la verdad, respondí. No la verdad sobre lo que ella hizo, sino la verdad sobre lo que yo hice. Necesito ser honesta con ella de una manera que nunca fui honesta conmigo misma. ¿Eso va a cambiar algo?, preguntó Andrea. No, respondí.
pero creo que es importante de todas formas. La cárcel en Monterrey es un lugar gris. Gris en los muros, gris en las luces fluorescentes, gris en la expresión de las personas que trabajan allí. Esperé en una sala de visitas, en una mesa de metal fría, hasta que Estela fue traída por un guardia. Había envejecido. No solo físicamente, aunque también lo había hecho. Había envejecido de una manera que sugería que algo en su interior había comenzado a colapsar, a ceder bajo el peso de la verdad que finalmente había aceptado. María, dijo, sentándose frente a mí. Hubo sorpresa en su voz, pero no la sorpresa que habría esperado. Era la sorpresa de alguien que había estado esperando este momento, que sabía que eventualmente llegaría. He leído tu libro, dije directamente. ¿Y qué pensaste?, preguntó. Pensé que era honesto, respondí. Pensé que fue valiente de tu parte ser tan honesta. Pero también pensé que estabas tratando de justificarte de nuevo, solo de una manera diferente. Estabas tratando de hacer que todo sonara inevitable, como si las cosas hubieran tenido que desarrollarse así. ¿No crees que fue así?, preguntó Estela. No, respondí. Creo que en cada momento de tu vida tuviste elecciones. Podrías haber elegido buscar ayuda después de ser rechazada por tu padre. Podrías haber elegido perdonarlo, o al menos elegido no gastar tu vida entera tratando de vengarte de él a través de sus familias. Podrías haber elegido ser diferente. Pero no lo hice, dijo Estela, y en su voz no había defensa, ni justificación, solo aceptación. No, no lo hiciste, confirmé. Así como yo no elegí ser completamente ética cuando me volviste desesperada por proteger a mi familia. Pero la diferencia, Estela, la diferencia real, es que cuando veo lo que hice, cuando veo que compartí información privada sin consentimiento, cuando reconozco que manipulé a mi hija, siento algo, siento remordimiento. Yo también siento remordimiento, dijo Estela, y cuando la miré a los ojos, vi que tal vez era verdad. Tal vez, después de años en la cárcel, después de escribir ese libro, después de ser forzada a enfrentar lo que era realmente, tal vez había finalmente llegado a ese lugar donde el remordimiento era posible. ¿Sabes qué es lo más difícil?, continuó Estela. Lo más difícil es aceptar que durante toda mi vida, durante todas mis manipulaciones, durante toda mi obsesión con control, nunca realmente gané. Nunca realmente obtuve lo que quería, que era ser amada. Solo obtuve miedo. Solo obtuve obediencia. Pero nunca amor. No, respondí. Nunca lo hiciste, porque el amor no se puede manipular. El amor tiene que ser elegido. Tiene que ser dado libremente. Pasamos 2 horas hablando. No fue una reconciliación. No fue un perdón perfecto, pero fue un entendimiento. Fue el momento en que 2 mujeres que se habían dañado mutuamente finalmente reconocieron que ambas habían estado hiriendo, ambas habían estado luchando contra sus propios demonios, ambas habían estado dañadas de maneras que las llevaron a dañar a otros. Cuando me iba, Estela me pidió que esperara. Dile a Andrea que lo siento, dijo. Dile que ella fue la víctima más inocente de todo esto. Dile que es una mujer hermosa y fuerte, y que a pesar de lo que hice, creo que será más fuerte porque sobrevivió a mí. ¿Esperas que ella te crea?, preguntó. No, respondió Estela. Solo espero que ella sepa que lo dije. Cuando llegué a casa, le conté a Andrea exactamente lo que había sucedido. No le oculté nada. Le conté sobre mi conversación con Estela, sobre lo que Estela había dicho, sobre la sensación que tuve de que tal vez, solo tal vez, algo en Estela había cambiado. Andrea escuchó en silencio, y cuando terminé, ella dijo algo que me sorprendió. Creo que es bueno que haya sido, dijo. Creo que es bueno que hayas visto que ella también es humana, que también puede cambiar. Porque eso significa que quizás todos podemos cambiar. Quizás incluso yo puedo cambiar de lo que me hizo esta experiencia. ¿Qué te hizo?, pregunté. Me hizo ser más cautelosa, respondió Andrea. Me hizo dudar de mi propio juicio, pero también me hizo más fuerte. Me hizo darme cuenta de que puedo sobrevivir a la traición, que puedo sanarme, que puedo reconstruir la confianza, no en otras personas necesariamente, sino en mí misma. En los años que siguieron,
La vida continuó, no de la manera que había esperado cuando era más joven, cuando creía que la vida sería simple, que el amor sería suficiente, que el sacrificio sería recompensado con gratitud, pero de maneras que eran más ricas, más complicadas, más genuinas. Andrea se convirtió en trabajadora social. Trabaja con familias que han sido afectadas por manipuladores emocionales. Usa su propia experiencia, su propio dolor, para ayudar a otros a reconocer los signos, a escapar, a sanarse. Roberto comenzó un negocio propio, lejos del derecho, en algo que realmente lo apasionaba. Estaba en el proceso de reparar su relación con su madre verdadera, en el sentido emocional, mientras mantenía una distancia segura de Estela. Yo comencé a escribir. Primero, solo era un diario privado, una forma de procesar todo lo que había pasado. Pero luego, lentamente, lo transformé en algo más. Lo transformé en esta historia de cómo una madre fue destrozada, cómo respondió a esa destrucción, cómo aprendió que incluso en nuestra búsqueda de justicia podemos perder nuestro propio camino. Mi cuarto azul pálido finalmente fue repintado. Lo hice de un color diferente, un verde suave, el color de las plantas, el color de la vida que crece después de una tormenta. Las manchas de humedad en el techo fueron reparadas. La casa que una vez fue un campo de batalla se transformó en un hogar nuevamente. Hace poco, Estela fue liberada anticipadamente. Mostró buena conducta. El libro que escribió, Las mentiras que conté, se publicó y se convirtió en un bestseller inesperado. Las personas que habían sido dañadas por ella durante años encontraron validación en sus páginas. Sus historias fueron confirmadas, sus experiencias fueron validadas, su trauma fue reconocido. Estela está viviendo en San Luis Potosí ahora. Solo. No tiene familia. No tiene amigos cercanos. Vive en un apartamento pequeño y trabaja en una tienda de ropa. Es, por todos los estándares externos, un fracaso. Una mujer que arruinó su propia vida y las vidas de otros, y que ahora vive en soledad. Debería sentir que esto es una justicia poética. Debería estar satisfecha de que ella está sufriendo ahora. La verdad es que no. Principalmente porque finalmente entiendo que su sufrimiento no cambia mi pasado. Su castigo no repara el daño que fue hecho. La única reparación real vino de dentro, del trabajo que hice en mí misma, del entendimiento que llegué a sobre quién era realmente, sobre qué había sido capaz de hacer cuando estaba desesperada. Hace un mes recibí una carta de Estela, no una carta de la cárcel esta vez, sino una carta de la mujer libre. María escribió: estoy escribiendo para decirte que tengo un nuevo proyecto. Voy a dar charlas sobre manipulación emocional, sobre cómo reconocerla, sobre cómo escapar de ella. Voy a usar mi propia historia como una advertencia. No es redención. No creo en la redención completa, pero creo que puedo usar mi vida destructiva para construir algo que sea protector para otros. Eso es lo único que puedo ofrecer. Espero que entiendas. Leyendo esa carta, finalmente sentí paz. No la paz de saber que Estela estaba siendo castigada, sino la paz de saber que tal vez, de alguna manera, algo bueno podría salir del daño que ambas habíamos causado. Tal vez el dolor que todos experimentamos podría ser transformado en sabiduría. Tal vez la verdad sobre quiénes somos realmente, la verdad complicada y oscura y hermosa, podría ser compartida de una manera que protegiera a otros. Esa noche, en mi cuarto verde suave, bajo mi techo reparado, en la casa donde todo comenzó, donde todo fue destruido y donde todo fue reconstruido, me permitió finalmente descansar. No era el final que había imaginado cuando era más joven. No era el final perfecto, donde el bien gana completamente y el mal es completamente derrotado. Era un final más real que eso. Era un final donde dos mujeres que se habían herido mutuamente finalmente aprendieron a vivir con sus heridas. Donde una familia que fue destrozada aprendió a ser reconstruida no como lo que era, sino como algo nuevo. Y mientras estaba acostada en la oscuridad,
escuchando los sonidos nocturnos de Monterrey, comprendí finalmente lo que Estela había significado querida decir en sus últimas cartas. No era que la historia terminara, era que yo finalmente había aprendido a ser la protagonista de mi propia historia, en lugar de simplemente reaccionar a lo que otros hacían. Esa era la verdadera victoria, no la derrota de Estela, sino el reconocimiento de mi propio poder, mi propia agencia, mi propia capacidad de elegir quién quería ser y cómo quería vivir. Y en ese reconocimiento, en esa comprensión, finalmente pude dejar ir el odio, dejar ir la venganza, dejar ir la necesidad de ganar. Porque la verdadera victoria, he aprendido, no es ganar una guerra, es transformar la guerra en paz. 5 años después del final de esta historia, Andrea fue elegida para recibir un premio nacional por su trabajo con familias afectadas por manipulación emocional. En su discurso de aceptación, habló sobre su madre. Habló sobre cómo una mujer que fue destrozada aprendió a reconstruirse, no para venganza, sino para sanidad. Habló sobre cómo el trauma puede ser transformado en fortaleza. Mi cuarto azul pálido sigue siendo verde ahora. Y cada mañana, cuando me despierto, veo el color de la esperanza. Veo el color de la vida que crece después de la tormenta. Y sé que todo lo que pasé, todo el dolor, toda la traición, toda la lucha, valió la pena porque me llevó aquí, a este lugar donde soy libre.